Bienvenida, bienvenido a este encuentro en donde vamos a hablar cómo prepararte para una entrevista. Una instancia en la que sin duda tenés la oportunidad no solamente de brillar a lo grande y de aprovechar esa oportunidad de comunicación súper importante que te puede potenciar todas las oportunidades que te puedan llegar, sino también de disfrutarlo, ¿no? De disfrutarlo y de al final decir qué buena que estuvo. No me faltó nada, dije todo lo que quería decir y no quedarte con esa sensación de no hice mención de esto, me olvidé de tal cosa o en realidad me quedé con esa sensación de que no di todo lo que podía dar. Así que vamos a meternos en este tema que si bien ahora no tenés ningún plan de entrevista, está buenísimo también estar preparado para alguna instancia que, si bien no es una entrevista formal, con fecha, hora y lugar, es una instancia en la que tenés la oportunidad de decir quién sos, a qué te dedicas, cuál es tu proyecto, cuáles han sido tus logros y ese tipo de comunicaciones que nos ayudan a fomentar oportunidades. Así que te invito que si no tenés ninguna entrevista ya, lo prepares igual de la misma manera que vamos a hacer, como si tal vez la tenés y estás acá para preparar esa instancia tan importante. Así que vamos a meternos de lleno. La oportunidad de brillar a lo grande, como te decía, es una oportunidad que tal vez no se da todas las veces, no se da siempre. Puede ser un vivo en Instagram al que te hayan invitado, puede ser un amigo que te quiere hacer una entrevista para su revista, para su medio, para su podcast. Es decir, las instancias son infinitas, pero lo que sí tienen en común es que es una instancia que va a quedar allí, no como antes que nos hacían una entrevista en vivo en la radio y capaz que listo, no pasaba de ahí y ya está. El que no la escuchó se la perdió y ya está. Hoy no, tenemos la oportunidad de tener la grabación, de poder compartirla en nuestras redes sociales, de incluso poner links en el futuro a esa entrevista que nos hicieron. Y esto es una oportunidad potenciada porque nos da justamente la posibilidad de que esa sea una instancia que después nos siga promocionando, siga diciéndole a la gente quién soy, qué hago, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es una oportunidad pasajera, sino que es una oportunidad de permanecer allí con esa grabación, etcétera, y también para que las personas que siguen a quien te está entrevistando, la audiencia de esa persona, te conozca y les pueda llegar también. Así que no es una instancia menor. Soy Virginia García, para quienes no me conocen. Esto es Escuela de Notables y es un lugar en donde vas a poder elevar tu presencia, elevar tu mensaje y convertirte en ese profesional notable y destacado en su sector, en su industria. Tenés disponible abajo la masterclass gratuita, tenés el grupo de WhatsApp al que puedes unirte para estar atento a los vivos cuando los hagamos, así que te invito también a suscribirte, por supuesto, al canal. Acordate que YouTube ya no avisa cuando hay un video nuevo, así que estaría buenísimo que te suscribas. También es una alegría para mí porque es como, bueno, una ratificación de que estoy haciendo las cosas bien y que te sirven, así que como agradecimiento, suscríbete, así seguimos en contacto. Cuando estamos por empezar la instancia de la entrevista, está bueno antes tomarnos el tiempo para ensayar y preparar esa entrevista. Pero vos me dirás, Vir, ¿cómo hago esto si yo muchas veces no sabemos las preguntas que nos van a hacer? O más o menos tenemos alguna idea, pero en concreto no sabemos lo que nos van a preguntar. Y acá yo te voy a decir el primer concepto que para mí es importante: olvídate de las preguntas. Prepara la entrevista como si fueras a dar una charla. Prepara la entrevista como si fueras a exponer. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las preguntas rondan siempre acerca de lo mismo. ¿En qué proyecto estás? ¿Quién sos? ¿Qué te llevó a esto? Contame un poco acerca de vos. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuáles son tus conceptos claves? Y esas preguntas básicas que nos pueden hacer tienen respuestas que las podemos preparar. Yo puedo preparar las respuestas a estas preguntas. Entonces es muy importante que partas de esas 3 o 4 preguntas básicas para tener las respuestas concretas a esas preguntas.
porque sin duda que todo entrevistador parte, bueno, a ver, vamos a contarle a la gente quién sos, vamos a contarle qué es lo que haces, de qué manera lo haces, cuál es el proyecto en el que estás. Entonces, preparar esas preguntas a mí me va a dar mucha confianza y me va a asegurar que sobre todo yo voy a ir a decir lo que tengo que decir y no me voy a ir con la sensación de que, uy, hubiera dicho esto y no lo dije. No hice mención a tal proyecto. ¿Ah? Entonces, eso es fundamental. Partir de la base como que sí, sé más o menos lo que me van a preguntar esto, cómo voy a responder, escribirlo y ensayarlo. Ensayarlo como si fuera una charla. Sí, sí, te digo en serio. Dale títulos al entrevistador. Y como siempre, me acompaña mi hermoso mate, que hoy está muy, muy, muy rico. Así que me voy a tomar uno para hacer un cortecito. ¿A qué me refiero con darle títulos al entrevistador? Con esto me refiero cuando alguien va a titular una entrevista, por lo general se remite a lo que hablamos en esa entrevista, a los conceptos que le dimos, a las frases que les dijimos. Entonces es importante que reserves 3, 4 frases que repitas o que puedas memorizar para decir durante la entrevista, que estos pueden ser referentes a puntos de vista acerca de lo que haces, acerca de tu industria, puntos de vista acerca de la situación, de alguna situación puntual que sabes que se va a tocar. Y eso lo que hace es darle titulares a mi entrevistador para que esa entrevista después sea atractiva para que otros la vean, es decir, que lean el titular y que digan, esto a mí me interesa, esto yo quiero saber, a ver, ¿de qué habló esta persona? O, mirá qué bueno lo que piensa esta persona, qué creativo o qué diferente, voy a ir a ver qué más dijo en esa entrevista. Entonces, pensemos frases creativas, que esto yo lo hago con mis clientas de manera que ellas expresan su pensamiento y bueno, lo bajamos a tierra en una frase que puede ser una frase construida, puede ser una cita también de un libro, ahí tenés que citar el autor, pero puede ser también una cita, citar a alguien con quien te sientas muy, muy cercano el pensamiento. Y cuando yo doy títulos, también estoy mostrando de manera muy concreta, digamos, muy resumida mi manera de pensar. En una frase puede hacer que me identifiquen después por esa frase. Entonces, ¿por qué no comenzar la construcción de marca personal también desde frases cabeceras que vos repitas una y otra vez y que se hagan también como el cliché de tus diálogos, de tus entrevistas, de tus discursos? Y acá es súper importante que si son frases, que sean frases pegadizas, que sean frases cortas, que alguien pueda memorizar, que lleguen al corazón de quienes les interesa lo que haces, ¿no? Que sean como muy empáticas con tu cultura, con tu forma de hablar, ¿no? Una frase que, que seas vos también, que seas vos, ¿no? Que te nazca de adentro. No tiene por qué ser algo shakespeariano, digamos, que irnos a la literatura más compleja, todo lo contrario, irnos al lenguaje coloquial, eso que te hace feliz, por ejemplo, eso que crees profundamente. Yo, por ejemplo, creo profundamente en que tal cosa, tal otra. O yo soy feliz cuando no, logro X cosas con mis clientas. Esas cosas que te conectan mucho y que también te son muy simples de recordar. Otra de los puntos claves que tenés que tener en cuenta, y que esto yo se lo repito a mis clientas y les pido por favor no te olvides, porque quizás algo que se nos pasa por alto. Se nos pasa por alto porque no solemos andar por el mundo autonombrándonos, diciendo nuestro nombre continuamente en un diálogo normal. Pero nombrar la marca es fundamental, incluso es un gran error. He escuchado entrevistas que entrevistan a la profesional con su emprendimiento y a lo largo de toda la entrevista nunca nombra a su marca, no nombra la marca, es decir, nombra tu proyecto, nombra tu marca.
metela dentro del diálogo, sí, porque con Escuela de Notables, yo ahora, acostúmbrate a nombrar tu marca. Es fundamental para que te conozcan y te reconozcan. Y nombrate a vos. Vos me dirás, Vir, pero ¿cómo me nombro a mí? Digamos, es algo ridículo. Si te fijas, yo lo acabo de hacer conmigo. Me autodije Vir. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepas que me dicen Vir, que vos también podés llamar así, me podés buscar de esa manera. Vir, Escuela de Notables. Entonces, autonombrate de manera espontánea. Cuando, no sé, por ejemplo, un cliente me llama y me dice, hola, fulano de tal, ¿no? Y ahí decís tu nombre, porque la persona que te está escuchando, quizás no te esté viendo, tiene que poder saber quién está hablando, tiene que poder saber quién está hablando. Y tiene que poder saber cómo encontrarte, cómo buscar tu marca, cómo buscarte en redes sociales o en donde sea que tenga que buscarte. Y si tenés, por ejemplo, un podcast, bueno, porque con mi podcast, que está en Spotify, etc. Por lo general, el entrevistador al final nos pregunta, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Pero está bueno que entre medio las personas ya se vayan como metiendo tu nombre en la cabeza para no tener que llegar al final y tener que, bueno, si en ese momento no pudiste recordar, anotar o lo que sea, se te perdió y nunca más. Entonces, mete tu nombre y tu marca siempre allí durante la entrevista. Una manera también que está buena de ponerte en el lugar de experta o de experto mientras te están entrevistando es nombrar casos de éxito. Esto lo hacen todo el tiempo. Yo estoy viendo entrevistas, veo entrevistas porque veo mucho material de contenido, yo produzco contenido, por ende tengo que mirar contenido y consumir contenido. Y gran parte del contenido que consumo son entrevistas porque me parece una gran manera de llegar a esas personas que escribieron libros, que tienen grandes ideas con las cuales me gusta mucho entender cómo piensa esa persona. Realmente miro mucho, al final les voy a dejar un gran entrevistador que miro siempre, que escucho siempre, que por suerte ahora está en español, y para que lo puedan tener. Entonces, estoy mirando muchísimo siempre entrevistas en las que las empresarias, los empresarios, los emprendedores nombran continuamente sus casos de éxito y los nombran espontáneamente, los nombran como si yo te estuviera haciendo una anécdota, contándote una anécdota. No queda como que me estoy haciendo autobombo, autopromocionando en el espacio que es del otro, que tampoco está bueno, digamos, ir allí para solamente promocionarme y ya está, sino que contar los casos de éxito genuinamente como parte de entretener también en la entrevista, como parte de que las personas tengan una mini muestra de qué es lo que obtendrían si me fueran a contratar o si pidieran mis servicios. Vieron que yo durante los videos que estoy haciendo ahora últimamente, estoy haciendo referencia a cómo yo trabajo con mis clientas. Y en realidad hago referencia para que ustedes se den una idea de que si me quieren contratar o de qué manera los puedo ayudar concretamente a ustedes, o de qué manera yo trabajo, tengan esa micro muestra. Y eso no solamente me ayuda a mí, sino que los ayuda a ustedes a poder elegir y a poder recomendar también. Entonces, nombra esos casos de éxito, porque también habla muchísimo de quién sos como profesional, de lo que has conseguido. Las personas esperan como ciertos puntos en el que apoyarse para decir, bueno, esta persona, yo quiero saber qué más está haciendo, la quiero empezar a seguir, a ver su trabajo, etcétera, ¿no? Y esos puntos parten mucho por, bueno, cuán apto o apta estás para cumplir esa función que decís que estás cumpliendo, ¿bien? De trabajo. Entonces, cuando yo nombro casos de éxito, yo automáticamente me posiciono en el lugar de que, bueno, si yo lo hice con otros, también lo puedo hacer con vos. Y esto para quien te está escuchando es muy poderoso porque directamente puede encontrar una gran solución allí nomás conociéndote.
Bueno, acá un tema muy importante y también como un poco difícil, digamos, de abordar si nunca te hicieron una entrevista o tal vez que es tu primera entrevista, ¿no? A ver, nosotros podemos ir por dos caminos, digamos. Uno es el camino de la comodidad, de decir lo que se espera que digamos, de ser políticamente correctos, de capaz que repetir alguna frase que ya hemos escuchado, o podemos ir a ser disruptivos, que esto es lo que me gusta a mí, este es mi camino es el de la disrupción, yo no vengo acá a aburrirte con que escuches lo mismo que escuchaste en otros lados, yo vengo acá a darte ideas diferentes, yo vengo acá con mi conocimiento, sí, de lo que estudié en mi licenciatura, etcétera, etcétera, pero con mi pensamiento hago un filtro y te doy algo nuevo, te doy algo diferente que nunca escuchaste. Y ese es el pilar de mi trabajo y es el pilar con que encaro todas las instancias, ya sea de talleres de enseñanza, todo lo que tenga que ver con mi comunicación y con mi trabajo. Ideas nuevas, puntos de vista nuevos. Y esto se genera a partir de unir dos ideas que tal vez no tenían nada que ver y presentarlas a las personas de manera innovadora para que digan, wow, mirá, esto nunca lo había escuchado, está bueno, me gusta, es un punto de vista diferente, me puede aportar mucho. Entonces, busca dentro de tu industria, dentro de lo que estás haciendo, no importa si no sos emprendedor, si tenés un trabajo en relación de dependencia, capaz que te van a entrevistar porque ocupás un cargo en una compañía, ¿no? Y quieren saber tu opinión. Entonces, como es un cargo de liderazgo, tener una opinión que esté bien fundada, que sea tu punto de vista único acerca del medio en el que estás, eso puede ayudarte a diferenciarte, a hacerte una persona súper interesante, a que te consideren también para dar charlas, hacer otras entrevistas y que nos cuentes más de eso. La persona yo creo que se tiene que ir de una entrevista cuando la escuchamos, ¿verdad? Yo estoy escuchando una entrevista, yo me tengo que ir de ahí con ganas de saber más acerca de esa persona. Si escribí un libro, me tienen que dar ganas de comprarlo. Si hizo otros trabajos, si está en otros medios, me tienen que dar ganas de seguir escuchando a esa persona. Entonces, no te digo que sea sencillo lograr esto, no, yo creo que no, tampoco se da de la noche a la mañana, pero sí pensá cómo podés dar tu propio punto de vista, no ser aburrida, no decir a lo que se espera que digamos, sino decir una frase que la persona diga, qué bueno cómo lo dijo, me gusta esa idea, incluso que la anote. Y eso lo he trabajado con clientas, por ejemplo, por ejemplo, tengo una clienta que tiene un alto cargo en una empresa, con muchas personas a cargo. Entonces, cuando le fueron a hacer una entrevista, me dijo, mira, a ver, ¿qué puedo decir que ya no se haya dicho antes? Y digo, felicitaciones, ese es el punto. ¿Qué puedo decir que ya no se haya dicho antes? Una parte importante que le puedo dar a mi audiencia como tal es contar un poco cómo has llegado hasta allí. Y eso no solamente entretiene a la persona que te escucha, porque todos somos curiosos, todos queremos saber. Bueno, si tenés un gran proyecto y estás llevándolo adelante, bueno, ¿de dónde saliste? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Bien? ¿Qué fue lo que te movió a hacer esto? Y contar esa historia, esto también lo puedes preparar, ¿no? Contar tu historia es muy poderoso porque le da una referencia a la persona. Por ejemplo, me acuerdo que un día iba en el auto con mis hijos y me nombraron una marca. Y le digo, yo no conozco esa marca. ¿Cómo no, mamá? Me dice, ¿cómo no? Es la marca que dice que nació en las sierras, que un día que vieron a un animal que nació en las sierras. Mirá qué locura, digamos, lo que les quedó grabado a ellos y que a mí no me quedó grabado. Es decir, cada persona tenemos, todas las personas tenemos maneras diferentes de interesarnos por algo. Hay personas que son muy empáticas con las historias y que recuerdan eso. Ay, ¿quién era esta persona? Ah, era la que
les pidió un préstamo a los abuelos para emprender y resulta que ahora tiene una marca de ropa súper reconocida. Entonces, yo lo puedo recordar por eso, vos lo podés recordar por la que dijo la frase célebre de Steve Jobs. Entonces, darle a quien te escucha muchos argumentos para que te recuerden. Acuérdense que la creación de marca parte del conocimiento primero y del reconocimiento después. Es decir, me tienen que poder reconocer. ¿Viste cuando escuchás una canción que te gusta mucho y decís, bueno, no tenés nada en ese momento para anotar o para buscar con el celular y decís, bueno, ¿cómo hago para acordarme de esta canción? Entonces decís, bueno, era la canción que relataba la historia de tal cosa, ¿no? O puede que alguien recuerde una palabra clave, es decir, darle argumentos a la persona para que te recuerde y te reconozca y te vuelva a encontrar. Otro punto clave es conocer el público de quien te entrevista. Yo no puedo hablarle de la misma manera a adolescentes que a adultos, a una audiencia súper calificada que está ya muy acostumbrada a consumir contenido de alto valor, alta complejidad, que a una audiencia que quizá es más masiva, que voy a tener un público general, que quizá alguien me conozca, alguien no, otras personas le intereses, a otras personas no. Es decir, conocer el público es fundamental para saber cómo hablar. Si hablar de lo más básico, elemental, en mi nicho, en mi rubro, o hablar ya de manera más elevada. Y esto pasa muchísimo cuando me hacen entrevistas, por ejemplo, en un podcast al que yo sé que la audiencia es muy calificada. Son, por ejemplo, profesionales, son personas que están acostumbradas a estudiar temas complejos. Entonces yo ahí no tengo que ir con la chiquita, tengo que ir a sorprender con estas ideas que te decía. De otra manera, cuando es un público más masivo, cuando es un público general, que hay de todo, digamos, ahí yo sí puedo ir a las bases, a lo básico de lo que estoy haciendo, para que las personas tengan como una microdosis y después, si quieren seguir profundizando, investigando, me puedan encontrar y puedan seguir buscando, pero que sí les quede claro la idea principal, pero tampoco abrumar con conceptos como muy complejos. Haz referencia a los sitios en donde te pueden encontrar. Esto ya lo dijimos, pero seguramente tu entrevistador al final te lo pregunte, pero brevemente puedo ir nombrando algún proyecto en donde me puedan encontrar, algo que sea interesante, algo que la audiencia puede ir a buscar de forma, por ejemplo, gratuita. Si tenés un ebook, una masterclass online, puedes nombrarla porque es un recurso gratuito al que todos pueden acceder y es algo que vos estás dando. No estás pidiendo que te compres nada, entonces quizá sea pertinente en algún momento nombrar algo de esto, muy dependiendo mucho de la instancia que sea, ¿no? Conoce el estilo de tu entrevistador y acá vos me dirás, pero Vir, ¿qué tiene que ver esto? Digamos, el estilo de mi entrevistador. ¿Cómo yo puedo conocer el estilo de mi entrevistador y para qué me va a servir conocer el estilo de mi entrevistador? Y ahora te cuento por qué. El entrevistador puede ser también el dueño del espacio, por ejemplo, de un podcast, de una revista online. Es decir, hay veces que el entrevistador tiene un estilo marcado y el entrevistador se quiere lucir. Si yo me dedico a eso, a entrevistar personas, yo me quiero lucir como entrevistadora. Entonces, por lo general, hay personas que tienen un estilo propio de entrevistar y que les interesa que vos vayas a dar determinado contenido para el tipo de entrevista que ellas o ellos hacen. A ver si me explico. Si yo voy a un lugar en que yo sé que ese entrevistador le interesan mucho, por ejemplo, las ideas disruptivas, innovadoras, bueno, yo voy a intentar darle lo que esa persona quiere, darle material. Él me está compartiendo su espacio, está abriendo su puerta para que yo vaya ahí a hablar de mí. Entonces yo lo menos que puedo hacer es darle respuestas con las que esa persona se pueda lucir. Y acá hablamos de que
por supuesto que entrevistar es un arte, ¿ah? Es algo que se aprende, hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas que también eleven al entrevistado, eso está buenísimo. A mí me encanta que me hagan entrevistas porque yo siento que aprendo, es decir, que me ponen en un lugar en que, bueno, lo inesperado también hace que mis neuronas trabajen de manera diferente. Entonces, esas preguntas que llegan hacen que sí o sí sea una instancia de aprendizaje para mí. Y eso también va en la idoneidad que tenga el entrevistador para hacerte las preguntas y cuánto te conoce también. Generalmente se pauta una instancia previa a la entrevista para que se puedan conocer y después la persona te puede hacer esas preguntas que también vos brilles. Pero también es importante que vos hagas brillar al entrevistado, que es por lo general quien queda en segundo plano, quien no se lleva el mérito, digamos, pero que sí está detrás de todo lo que se está haciendo, ¿no? Porque es que quien te convocó, quien te brinda el espacio, quien te escucha. Y es súper importante que nosotros seamos empáticos con esa situación, que seamos empáticos, que podamos halagar las preguntas. Por ejemplo, yo soy muy de reconocer cuando me hacen una buena pregunta, digo, bueno, qué buena pregunta que me hiciste, sin duda que fuiste al grano de todo esto, y lo reconozco para que esa persona como entrevistador también pueda tener más oportunidades a futuro de entrevistar a más personas. Entonces, conocer el estilo, conocer qué es lo que esa persona está buscando, a mí me parece que es lindo, está bueno, es un acto como de empatía y de reconocimiento mutuo, ¿no? de ambas profesiones. Ya estamos llegando al final y para cerrar primero me encantaría que comentes si tuviste alguna entrevista, si la tenés, qué dudas tenés, que te puedas unir al grupo de WhatsApp que te voy a dejar acá abajo, que me puedas seguir en Instagram y también puedas acceder a Escuela de Notables, la masterclass gratuita que tenés abajo. Y como siempre voy a cerrar con una frase de Louis Howes en español y te voy a recomendar muchísimo que veas sus entrevistas en YouTube porque son entrevistas realmente a, bueno, gente, eminencias mundiales. Él es muy bueno entrevistando, hace preguntas que van como al hueso, los pone realmente en jaque. Hay veces que las entrevistas no tienen desperdicio, así que está en español hace relativamente poco tiempo y te invito a que lo puedas ver. Y dice así: no puedes convertirte en alguien grande si te rodeas de personas que te frenan. Elige a quienes te desafíen, te inspiren y te eleven. Muchas gracias por estar acá. Te sugiero y te invito a que te suscribas nuevamente, que me puedas seguir en las redes y nos vemos en el próximo. Besito. Chao, chao.